Bienvenidos alumnos a otra clase tutorial. En esta oportunidad el tema es revisión. Es común oír las traducciones se abandonan, no se terminan. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos estar complacidos con nuestro trabajo de traducción, podemos creer que estamos ante la versión final. Sin embargo, si pudiéramos revisar esa traducción una vez más, una semana o unos días después, seguramente encontremos algo que cambiar, algo que se pueda mejorar. Cuando comenzamos a revisar, es esencial que controlemos que se hayan respetado las instrucciones o manuales de estilo del cliente. Las especificaciones del cliente pueden ser excepciones algunas veces. Por ejemplo, puede pedir que sí se tilden los pronombres demostrativos, al contrario de lo que indica la normativa. Si no contamos con una guía o manual de estilo, tenemos que decidir qué línea vamos a seguir, sea la RAE, a José Martínez de Sousa, las normas ISO. Lo importante es elegir uno y ser consistentes con esa elección a lo largo del texto, a lo largo de la traducción. Debemos revisar a partir del género textual. El texto técnico no siempre posee las características de objetividad, claridad, concisión que típicamente se le atribuyen. Por el contrario, existe una gran variedad de géneros textuales llamados técnicos, y cada uno de ellos presenta unos rasgos muy marcados. Las características textuales de una patente, por ejemplo, que una empresa de electrodomésticos tuvo que emplear para asegurarse derechos jurídicos, es muy diferente a las de un folleto publicitario que indica o que incita a los consumidores a comprar dichos electrodomésticos, o a la de los manuales de instrucciones que nos explican cómo utilizarlos, ¿sí? Siempre dependemos del género textual y a partir de ahí vemos los tipos de revisiones que tenemos que hacer. Veamos qué tipos de errores tenemos que corregir: ortotipográficos, terminológicos, de puntuación, gramaticales, de sentido y significado, ortográficos, de estilo. Comencemos con los ortográficos. Siempre pasemos el corrector, es esencial. Se nos puede pasar cometer algún error de tipeo, ¿sí? A veces el corrector no nos marca todo, por ejemplo, no nos marcaría vamos, porque vamos es una palabra que sí existe en español, ¿sí? Pero todo tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia. Veamos qué, ese qué con tilde, circuitos con C, por supuesto. En el segundo ejemplo, también algo parecido, en su haber, los dos se pronuncian de manera similar, pero por supuesto tienen significados diferentes. Echó sin H, el por qué en este caso, en este contexto, va separado y con tilde. Esto ya lo habrán visto innumerables veces en la carrera, pero bueno, es uno de los ejemplos de errores ortográficos. Luego los ortotipográficos. Las soluciones ortotipográficas no son únicas ni universales, tienen que adaptarse a cada situación. Vamos a procurar que exista una uniformidad tipográfica. Cuando haya varias maneras de indicar lo mismo, vamos a tener que elegir una y usar siempre esa a lo largo del texto. Tenemos que, por ejemplo, para la abreviatura de páginas, sabemos que puede ser pp con punto o pax también con punto y tilde. Ambas son válidas, pero tenemos que elegir una. Y si elegimos una, esa se tiene que repetir a lo largo del texto, ¿sí? Esta es incorrecta. Otro ejemplo de error ortotipográfico en este caso es el uso de las comillas para marcar un título de un libro cuando en realidad tenemos que hacerlo con cursiva, o el uso de las mayúsculas, ¿sí? Acá tenemos minúscula, Alicia se escribe con mayúscula por supuesto. Revisaremos también la puntuación. En el primer ejemplo usamos coma para separar o aislar un elemento dentro de un mismo enunciado, ¿sí? Unte el pan antes de hornearlo. Para que suene más natural, podríamos reordenar esta locución adverbial. Podríamos decir, para que salgan más sequitas, unte el pan con un poco de aceite antes de hornearlo.
Ustedes vayan pausando el video para leer con detenimiento los ejemplos, ¿sí? El segundo ejemplo es similar al primero. Y en el tercero, bueno, este es el uso que se prohíbe, el uso del apóstrofo cuando aparece en sustitución de las dos primeras cifras de un año. Es un error, un anglicismo. Si se desea hacer esa abreviación, bueno, basta con las dos últimas cifras del año, pero sin el apóstrofo. Debemos revisar que todos los paréntesis, corchetes, signos de interrogación y exclamación abran y cierren, como en este caso. Acá les incluí otro ejemplo de error ortotipográfico. Sabemos que jueves y octubre se escriben con minúscula en español, a diferencia del inglés. Y bueno, que no se repita el punto, ¿sí? Acá el punto de cierre lo da el signo de interrogación de cierre. Luego, bueno, basta con utilizar la herramienta buscar y reemplazar para comprobar que no haya ningún doble espacio, que no haya puntos finales o comas seguidos. Y también que se respete el punto decimal. Recuerden que se tiende a reemplazar la coma decimal por el punto para aunar criterios internacionales. En el ejemplo correcto usamos el espacio de no separación para separar las centenas y el punto para indicar los decimales. Pueden aparecer errores terminológicos. Sabemos que los diccionarios no recogen todas las palabras y es en el ámbito científico donde esta carencia resulta patente. Sin embargo, que una palabra no esté no significa que no exista, como ocurre con muchos tecnicismos. Lo que debemos hacer es recurrir a glosarios o diccionarios especializados. Veamos un ejemplo. Ventricular enlargement no es un alargamiento ventricular, sino una dilatación ventricular, como en el primer ejemplo. Es una dilatación, no un alargamiento. Gene Library no es una librería genética, sino una genoteca. Bien, aquí tenemos los ejemplos, cómo no debemos decirlo y cómo sí, la forma correcta. La elección terminológica también depende del género textual, ¿sí? Será el que nos indique el nivel de formalidad. En un manual de lavarropas es probable que usemos la palabra agua, mientras que en una investigación científica utilicemos la fórmula H2O. El estilo, que también depende del género textual, hace referencia a que el texto meta sea claro, preciso, que se entienda al leer, que el uso de la lengua sea el adecuado, el llamado natural, para cada género, que se evite la traducción literal cuando se puede expresar lo mismo de una forma más adecuada a la estructura del español. Por ejemplo, las principales características del lenguaje científico son la veracidad, la claridad, la concisión, lo que nos permite repetir una y otra vez el mismo término en pos de lograr esa claridad. Pero no sucederá lo mismo si lo que estamos traduciendo es un artículo periodístico. Allí la víctima, por ejemplo, puede ser también el herido, el damnificado. La corrección de estilo, entonces, aumenta la riqueza léxica al añadir sinónimos siempre que se pueda, elimina las muletillas y otros vicios léxicos, ajusta el texto a las normas vigentes y al libro de estilo que haya que aplicar. Cuando corregimos el estilo, mejoramos la fluidez del texto. Así vemos como, por ejemplo, en la segunda columna son mejores los ejemplos que la primera. Por ejemplo, decimos, los padres desempeñan un papel fundamental en lugar de juegan un rol. O en el tercer ejemplo, elevó el voltaje de las líneas eléctricas y dejó a oscuras. Y en lugar de dejando a oscuras, recordemos que el uso del gerundio con significado de posterioridad es incorrecto. Cuando decimos que debemos revisar los errores de significado y sentido, nos referimos a errores de traducción, de interpretación del texto de origen, a omisiones o adiciones innecesarias. Tenemos que siempre tener en cuenta que lo que escribamos tiene que tener sentido, tiene que ser coherente. Por ejemplo, observemos el primer ejemplo. The camshaft is in the head. Bueno, esa head se refiere a la tapa de cilindros.
¿sí? No a cualquier cabeza. Este ejemplo lo saqué de una corrección de una traducción. Bueno, esa head está descontextualizada. Si tenemos que ver el contexto en el que se refiere, antes se hablaba de la tapa de cilindros. Así que, bueno, siempre que lo que escribamos, por favor, sea coherente, tenga sentido. Luego, el segundo ejemplo es un ejemplo de un nombre propio traducido. Sabemos que en la mayoría de los casos no se traducen. Revisemos esos nombres, revisemos los nombres de las marcas, los de los productos. Si así Jane White va a ser Jane White también en Argentina y no Jane Blanca, por supuesto. Revisemos las cifras, ya sean números de teléfono, cantidades, unidades de medida, porcentajes, dinero, fechas, horas, que sean las mismas o sus equivalentes en caso de que cambie el sistema de medida. En el tercer ejemplo, el ejemplo es de una fecha. Si esta fecha proviene de un texto estadounidense, estamos diciendo 12 de octubre de 2019 en lugar de 10 de diciembre de 2019. ¿Sí? Siempre revisemos en contexto. Esto es muy importante. Luego en el último ejemplo vemos que utilizamos el espacio de no separación para separar las centenas. Si utilizáramos la coma como en el original, la cifra sería completamente diferente. Cambiaríamos absolutamente todo. Por último, la revisión gramatical. Nos referimos a errores de tipo morfológicos, de concordancia, de tiempos verbales, de régimen preposicional. En el primer ejemplo, en la traducción interferencia de RNA, no se sabe si el RNA es el interferido o el que interfiere. En cambio, en el segundo ejemplo, interferencia por RNA, queda claro que hay una molécula de RNA que interfiere en un proceso celular. En el segundo ejemplo, veamos que hay un caso de queísmo, que es un problema de cohesión. ¿Estás seguro de que me lo vas a devolver? Los últimos dos ejemplifican errores de concordancia. Podemos decir los esquís o los esquíes, pero no los esquí. Luego, sobre el último, en la posición española, el segundo sustantivo es el que se considera que modifica al primero y se mantiene invariable, mientras que en inglés es el primer sustantivo el modificador. Así, room temperatures es temperaturas ambiente y no temperaturas ambientes. Recuerden entonces la importancia de una buena revisión y todo lo que tenemos que tener en cuenta para llevarla a cabo. Con esto doy por finalizada esta clase tutorial. Espero que les sea de ayuda y no olviden realizar el cuestionario en la plataforma para obtener el presente. Muy buena semana a todos.